Perfecta combinación de satiriasis y coprolalia. Miraba a las alumnas como desnudándolas, y todo le servía de pretexto para decir frases de doble sentido y obscenidades. A una chica, que le respondió bien una pregunta y que tenía el pecho plano, la felicitó, regodeando la palabra: «Es usted muy sintética, señorita». Y al comentar un artículo lanzó una perorata sobre enfermedades venéreas. En la radio, Genaro Hijo me esperaba en su oficina. «Supongo que no vas a pedirme aumento», me advirtió desde la puerta. «Estamos casi en quiebra». «Quiero hablarte de Pedro Camacho», lo tranquilicé. «¿Sabes que ha empezado a hacer toda clase de barbaridades?», me dijo, como festejando una travesura. «Cruza tipos de un radioteatro a otro, les cambia nombres, enreda los argumentos y está convirtiendo todas las historias en una. ¿No es genial?». «Bueno, algo he oído», le dije, desconcertado por su entusiasmo. «Precisamente anoche hablé con los actores. Están preocupados. Trabaja demasiado, piensan que le puede dar un surmenaje. Perderías a la gallina de los huevos de oro. ¿Por qué no les das unas vacaciones para que se entone un poco?». «¿Vacaciones a Camacho?», se espantó el empresario progresista. «¿Él te ha pedido semejante cosa?». Le dije que no, que era una sugerencia de sus colaboradores. «Están hartos de que los haga trabajar como se pide y quieren librarse de él unos días», me explicó. «Sería demente darle vacaciones ahora». Cogió unos papeles y los blandió con aire triunfante. «Hemos vuelto a batir el récord de sintonía este mes. O sea que la ocurrencia de cabecear las historias funciona. Mi padre estaba inquieto con esos existencialismos, pero dan resultado. Ahí están los surveys». Se volvió a reír. «Total, mientras al público le guste, hay que aguantarle las excentricidades». No insistí para no meter la pata. Y después de todo, ¿por qué no iba a tener razón Genaro Hijo? ¿Por qué no podían ser esas incongruencias algo perfectamente programado por el escriba boliviano? No tenía ganas de ir a la casa y decidí hacer un derroche. Convencí al cajero de la radio que me diera un adelanto y luego del Panamericano fui al cubículo de Pedro Camacho a invitarlo a almorzar. Tecleaba como un desaforado, por supuesto. Aceptó sin entusiasmo, advirtiéndome que no tenía mucho tiempo. Fuimos a un restaurante criollo, a la espalda del Colegio de la Inmaculada, en el Jirón Chancay, donde servían unos platos arequipeños que le dije tal vez le recordarían los famosos picantes bolivianos. Pero el artista, fiel a su norma frugal, se contentó con un caldillo de huevos y unos frijoles colados a los que apenas probó la temperatura. No pidió dulce y protestó con palabrejas que maravillaron a los mozos porque no supieron prepararle su compuesto de hierba luisa y menta. «Estoy pasando una mala racha», le dije, apenas hubimos ordenado. «Mi familia ha descubierto mis amores con su paisana, y como es mayor que yo y divorciada, están furiosos. Van a hacer algo para separarnos y eso me tiene amargado». «¿Mi paisana?», se sorprendió el escriba. «¿Está usted en amores con una boliviana?». Le recordé que conocía a la tía Julia, que habíamos estado en su cuarto de la tapada compartiendo su comida y que ya antes le había contado mis problemas amorosos, y que él me recetó curármelos con ciruelas en ayunas y cartas anónimas. Lo hice a propósito, insistiendo en los detalles, observándolo. Me escuchaba muy serio, sin pestañear. «No está mal tener esas contrariedades», dijo sorbiendo su primera cucharada de caldo. «El sufrimiento educa». Y cambió de tema. Peroró sobre el arte de la cocina y la necesidad de ser sobrio para mantenerse espiritualmente sano.
Me aseguró que el abuso de grasas, féculas y azúcares entumecía los principios morales y hacía proclives al delito y al vicio a las personas. Haga una estadística entre sus conocidos, me aconsejó. Verá que los perversos se reclutan sobre todo entre los gordos. En cambio, no hay flaco de malas inclinaciones. A pesar de que se hacía esfuerzos para disimularlo, se sentía incómodo. No hablaba con la naturalidad y convicción de otras veces, sino era evidente, de la boca para afuera, distraído por preocupaciones que quería ocultar. En sus ojitos saltones había una sombra azarosa, un temor, una vergüenza, y de rato en rato se mordía los labios. Su larga cabellera hervía de caspa y en el cuello que le bailaba dentro de la camisa le descubrí una medallita que a veces acariciaba con 2 dedos. Me explicó mostrándomela. Un caballero muy milagroso, el señor de limpias. Su saquito negro se le resbalaba de los hombros y se lo veía pálido. Había decidido no mencionar los radioteatros. Pero allí, de pronto, al ver que se había olvidado de la existencia de la tía Julia y de nuestras conversaciones sobre ella, sentí una curiosidad malsana. Habíamos terminado el caldillo de huevos, esperábamos el plato fuerte tomando chicha morada. Esta mañana estuve hablando con Genaro hijo, de usted. Le conté, en el tono más desenvuelto que pude. Una buena noticia. Según los surveys de las agencias de publicidad, sus radioteatros han vuelto a aumentar de sintonía. Los oyen hasta las piedras. Advertía que se ponía rígido, que desviaba la vista, que comenzaba a enrollar y desenrollar la servilleta, muy deprisa, pestañeando seguido. Dudé sobre si continuar o cambiar de tema, pero la curiosidad fue más fuerte. Genaro hijo cree que el aumento de sintonía se debe a esa idea de mezclar los personajes de un radioteatro a otro, de enlazar las historias. Le dije, viendo que soltaba la servilleta, que me buscaba los ojos, que se ponía blanco. Le parece genial. Como no decía nada, solo me miraba. Seguí hablando, sintiendo que se me torcía la lengua. Hablé de la vanguardia, de la experimentación. Cité o inventé autores que le aseguré eran la sensación de Europa porque hacían innovaciones parecidas a las suyas. Cambiar la identidad de los personajes en el curso de la historia, simular incongruencias para mantener suspenso al lector. Habían traído los frijoles colados y empecé a comer feliz de poder callarme y bajar los ojos para no seguir viendo el malestar del escriba boliviano. Estuvimos en silencio un buen rato, yo comiendo, él revolviendo con su tenedor el puré de frijoles y los granos de arroz. Me está pasando algo engorroso, le oí decir, por fin, en voz bajita, como a sí mismo. No llevo bien la cuenta de los libretos. Tengo dudas y se deslizan confusiones. Me miró con zozobra. Sé que es usted un joven leal, un amigo en quien se puede confiar. Ni una palabra a los mercaderes. Simulé sorpresa, lo abrumé con protestas de afecto. Era otro, atormentado, inseguro, frágil y con un brillo de sudor en la frente verdoso. Se tocó las sienes. Esto es un volcán de ideas, por supuesto, afirmó. Lo traicionero es la memoria. Eso de los nombres, quiero decir. Confidencialmente, mi amigo, yo no los mezclo, se mezclan. Cuando me doy cuenta, es tarde. Hay que hacer malabares para volverlos a donde corresponde, para explicar sus mudanzas. Una brújula que confunde el norte con el sur puede ser grave. ¡Grave!
Le dije que estaba cansado. Nadie podía trabajar a ese ritmo sin destruirse, que debía tomar unas vacaciones. ¿Vacaciones? Solo en la tumba. Me repuso amenazante, como si lo hubiera ofendido. Pero un momento después, con humildad, me contó que al darse cuenta de los olvidos había intentado hacer un fichero, solo que le era imposible, no tenía tiempo, ni siquiera para consultar los programas radiados. Todas sus horas estaban tomadas en la producción de nuevos libretos. Si paro, el mundo se vendría abajo, murmuró. ¿Y por qué no lo podían ayudar sus colaboradores? ¿Por qué no acudía a ellos cuando se presentaban esas dudas? Eso jamás, me contestó. Me perderían el respeto. Ellos son una materia prima, mis soldados, y si meto la pata, su obligación es meterla conmigo. Cortó abruptamente el diálogo para sermonear a los mozos por la infusión que encontró insípida, y luego debimos volver al trote a la radio, porque lo esperaba el radioteatro de las 3. Al despedirnos, le dije que haría cualquier cosa por ayudarlo. Lo único que le pido es silencio, me dijo, y con su sonrisita helada añadió: no se preocupe, a grandes males, grandes remedios. En mi altillo revisé los periódicos de la tarde, señalé las noticias, concerté una entrevista para las 6 con un neurocirujano historicista que había cometido una trepanación de cráneo con instrumentos incaicos que le prestó el Museo de Antropología. A las 3:30 comencé a mirar el reloj y el teléfono alternativamente. La tía Julia telefonó a las 4 en punto. Pascual y el gran Pablito no habían llegado. Mi hermana me habló a la hora del almuerzo. Me dijo con voz lúgubre que el escándalo es demasiado grande, que tus papás vienen a sacarme los ojos. Me ha pedido que regrese a Bolivia. ¿Qué puedo hacer? Tengo que irme, Varguitas. ¿Quieres casarte conmigo?, le pregunté. Se rió con poca alegría. Te estoy hablando en serio, insistí. ¿Me estás pidiendo que me case contigo de veras? Volvió a reírse la tía Julia, ahora sí más divertida. Eso sí, ¿es sí o es no?, le dije. Apúrate, ahorita llegan Pascual y el gran Pablito. ¿Me pides eso para demostrarle a tu familia que ya eres grande?, me dijo la tía Julia con cariño. También por eso, reconocí. Capítulo 14. La historia del reverendo padre don Seferino Huanca Leiva, ese párroco del Muladar que colinda con el futbolístico barrio de La Victoria y que se llama Mendocita, comenzó medio siglo atrás, una noche de carnavales, cuando un joven de buena familia que gustaba darse baños de pueblo estupró en un callejón del Chirimoyo a una jacarandosa lavandera, la negra Teresita. Cuando ésta descubrió que estaba encinta y como ya tenía 8 hijos, carecía de marido y era improbable que con tantas crías algún hombre la llevara al altar, recurrió rápidamente a los servicios de doña Angélica, vieja sabia de la plaza de la Inquisición que oficiaba de comadrona, pero era sobre todo surtidora de huéspedes al limbo. En palabras sencillas, abortera. Sin embargo, pese a los ponzoñosos cocimientos de orines propios con ratones macerados, que doña Angélica hizo beber a la negra Teresita el feto del estupro, con terquedad que hacía presagiar lo que sería su carácter, se negó a desprenderse de la placenta materna y allí siguió, enroscado como un tornillo, creciendo y formándose hasta que, cumplidos 9 meses de los fornicatorios carnavales, la lavandera no tuvo más remedio que parirlo. Le pusieron Seferino para halagar
a su padrino de bautizo, un portero del Congreso que llevaba ese nombre, y los dos apellidos de la madre. En su niñez, nada permitió adivinar que sería cura, porque lo que le gustaba no eran las prácticas piadosas, sino bailar trompos y volar cometas. Pero siempre, aún antes de saber hablar, demostró ser persona de carácter. La lavandera Teresita practicaba una filosofía de la crianza intuitivamente inspirada en Esparta o Darwin, y consistía en hacer saber a sus hijos que si tenían interés en continuar en esta jungla, tenían que aprender a recibir y dar mordiscos, y que eso de tomar leche y comer era asunto que les concernía plenamente desde los 3 años de edad, porque lavando ropa 10 horas al día y repartiéndola por todo Lima, otras 8 horas, solo lograba subsistir ella y las crías que no habían cumplido la edad mínima para bailar con su propio pañuelo. El hijo del estupro mostró para sobrevivir la misma terquedad que para vivir había demostrado cuando estaba en la barriga. Fue capaz de alimentarse tragando todas las porquerías que recogía en los tachos de basura y que disputaba a los mendigos y perros. En tanto que sus medio hermanos morían como moscas, tuberculosos o intoxicados, o niños que llegan a adultos aquejados de raquitismo y taras psíquicas. Pasaban la prueba solo a medias. Ceferino Huanca Leiva creció sano, fuerte y mentalmente pasable. Cuando la lavandera, aquejada de hidrofobia, ya no pudo trabajar, fue él quien la mantuvo, y más tarde le costeó un entierro de primera en la casa Guimet, que el Chirimoyo celebró como el mejor de la historia del barrio. En ese tiempo era ya entonces párroco de Mendocita. El muchacho hizo de todo y fue precoz. Al mismo tiempo que a hablar, aprendió a pedir limosna a los transeúntes de la avenida Abancay, poniendo una cara de angelito del fango que volvía caritativas a las señoras de Alcurnia. Luego fue lustrabotas, cuidante de automóviles, vendedor de periódicos, de emoliente, de turrones, acomodador en el estadio y ropavejero. ¿Quién hubiera dicho que esa criatura de uñas negras, pies inmundos, cabeza hirviendo de liendres, reparchado y embutido en una chompa con agujeros, sería, al cabo de los años, el más controvertido curita del Perú? Fue un misterio que aprendiera a leer, porque nunca pisó la escuela. En el Chirimoyo se decía que su padrino, el portero del Congreso, le había enseñado a deletrear el alfabeto y a formar sílabas, y que lo demás le vino, muchachos del arroyo que a base de tesón llegan al Nobel, por esfuerzo de la voluntad. Ceferino Huanca Leiva tenía 12 años y recorría la ciudad pidiendo en los palacios ropa inservible y zapatos viejos, que luego vendía en las barriadas, cuando conoció a la persona que le daría los medios de ser santo, una latifundista vasca, Maite Unzategui, en la que era imposible discernir si era más grande la fortuna o la fe, el tamaño de sus haciendas o su devoción al Señor de Limpias. Salía de su morisca residencia de la avenida San Felipe en Orrantia y el chofer le abría ya la puerta del Cadillac, cuando la dama percibió, plantado en medio de la calle junto a su carreta de ropas viejas recogidas, al producto del estupro. Su miseria supina, sus ojos inteligentes, sus rasgos de lobezno voluntarioso le hicieron gracia. Le dijo que iría a visitarlo a la caída del sol. En el Chirimoyo hubo risas cuando Ceferino Huanca Leiva anunció que esa tarde vendría a verle una señora en un carrazo que manejaba un chofer uniformado de azul. Pero cuando a las 6 el Cadillac frenó ante el callejón y doña Maite Unzategui, elegante como una duquesa, ingresó en él y preguntó por Teresita, todos quedaron convencidos y estupefactos.
Doña Maite, mujer de negocios que tienen contado hasta el tiempo de la menstruación, directamente hizo una propuesta a la lavandera que le arrancó un alarido de felicidad. Ella costearía la educación de Ceferino Huanca Leiva y daría una gratificación de 10.000 soles a su madre a condición de que el muchacho fuera cura. Fue así como el hijo del estupro resultó pupilo del seminario Santo Toribio de Mogrovejo, en Magdalena del Mar. A diferencia de otros casos en los que la vocación precede la acción, Ceferino Huanca Leiva descubrió que había nacido para cura después de ser seminarista. Se volvió un estudiante piadoso y aprovechado, al que mimaban sus maestros y que enorgullecía a la negra Teresita y a su protectora. Pero al mismo tiempo que sus notas en latín, teología y patrística ascendían a enhiestas cimas y que su religiosidad se manifestaba de manera irreprochable en misas oídas, oraciones dichas y flagelaciones autopropinadas, desde adolescente comenzaron a advertirse en él síntomas de lo que en el futuro, cuando los grandes debates que sus audacias provocaron, sus defensores llamarían impaciencias de celo religioso y sus detractores el mandato delictuoso y matón del chirimoyo. Así, por ejemplo, antes de ordenarse, comenzó a propagar entre los seminaristas la tesis de que era necesario resucitar las cruzadas, volver a luchar contra Satán, no solo con las armas femeninas de la oración y el sacrificio, sino con las viriles, del puño, el cabezazo, y si las circunstancias lo exigían, la chaveta y la bala. Aseguraba que eran más eficaces. Sus superiores alarmados se apresuraron a combatir estas extravagancias, pero ellas, en cambio, fueron calurosamente apoyadas por doña Maite Unzátegui. Y como la filantrópica latifundista subvenía al mantenimiento de 1/3 de los seminaristas, aquellos, razones de presupuesto que hacen de tripas corazón, debieron disimular y cerrar ojos y oídos ante las teorías de Ceferino Huanca Leiva. No eran solo teorías, las corroboraba la práctica. No había día de salida en que al anochecer no volviera el muchacho del chirimoyo con algún ejemplo de lo que llamaba la prédica armada. Era un día que, viendo en las agitadas calles de su barrio cómo un marido borracho aporreaba a su mujer, había intervenido rompiéndole las canillas a puntapiés al abusivo y dándole una conferencia sobre el comportamiento del buen esposo cristiano. Era otro día que, habiendo sorprendido en el ómnibus de 5 esquinas a un carterista bisoño que pretendía desplumar a una anciana, lo había desbaratado a cabezazos, llevándolo él mismo, luego a la asistencia pública, a que le suturaran la cara. Era por fin un día que, habiendo sorprendido entre las crecidas hierbas del bosque de Matamula a una pareja que se refosilaba animalmente, los había azotado a ambos hasta la sangre y hecho jurar de rodillas su amenaza de nuevas palizas que irían a casarse en el término de la distancia. Pero el broche de oro, para calificarlo de algún modo de Ceferino Huanca Leiva, en lo que se refiere a su axioma de la pureza, como el abecedario con sangre entra, fue el puñetazo que deserrajó, nada menos que en la capilla del seminario, a su tutor y maestro de arrebato solidario. A su tutor y maestro de filosofía tomista, el manso padre Alberto de Quinteros, quien, en gesto de fraternidad o arrebato solidario, había intentado besarlo en la boca. Hombre sencillo y nada rencoroso. Había ingresado al sacerdocio tarde, luego de conquistar fortuna y gloria como psicólogo, con un caso célebre: la curación de un joven médico que atropelló y mató a su propia hija en las afueras de Pisco. El reverendo padre Quinteros
Al regresar del hospital donde le soldaron la herida de la boca y le repusieron los 3 dientes perdidos, se opuso a que Seferino Huanca Leiva fuera expulsado. Y él mismo, generosidad de los espíritus grandes que de tanto poner la otra mejilla suben póstumamente a los altares, apadrinó la misa en la que el hijo del estupro se consagró sacerdote. Pero no solo su convicción de que la Iglesia debía combatir el mal pugilísticamente inquietó a sus superiores cuando Seferino Huanca Leiva era seminarista, sino más todavía su creencia desinteresada de que en el vasto repertorio de los pecados mortales no debía figurar de ningún modo el tocamiento personal. Pese a las reprensiones de sus maestros que citas bíblicas y bulas papales numerosas que fulminan a Onán pretendieron sacarlo de su error, el hijo de la abortera doña Angélica, terco como era desde antes de nacer, soliviantaba nocturnamente a sus compañeros asegurándoles que el acto manual había sido concebido por Dios para indemnizar a los eclesiásticos por el voto de castidad y en todo caso hacerlo llevadero. El pecado, argumentaba, está en el placer que ofrece la carne de mujer, o más perversamente, la carne ajena. Pero, ¿por qué había de estarlo en el humilde, solitario e improductivo desahogo que ofrecen ayuntados la fantasía y los dedos? En una disertación leída en la clase del venerable padre Leoncio Zacarías, Seferino Huanca Leiva llegó a sugerir, interpretando cacciosos episodios del Nuevo Testamento, que había razones para no descartar como descabellada la hipótesis de que Cristo en persona, alguna vez, acaso después de conocer a Magdalena, hubiera combatido masturbatoriamente la tentación de ser impuro. El padre Zacarías sufrió un soponcio y el protegido de la pianista vasca estuvo a punto de ser expulsado del seminario por blasfemo. Se arrepintió, pidió perdón, hizo las penitencias que se le impusieron y por un tiempo dejó de propagar esas disparatadas especies que afiebraban a sus maestros y enardecían a los seminaristas. Pero en lo que toca a su persona, no dejó de ponerlas en práctica, pues muy pronto sus confesores volvieron a oírlo decir, apenas arrodillado ante los crujientes confesionarios: esta semana he sido el enamorado de la reina de Saba, de la Lila y de la esposa de Holofernes. Fue este capricho el que le impidió hacer un viaje que hubiera enriquecido su espíritu. Acababa de ordenarse y como pese a sus devaneos heterodoxos, Seferino Huanca Leiva había sido un alumno excepcionalmente aplicado y nadie puso nunca en duda la vibración de su inteligencia. La jerarquía decidió enviarlo a hacer estudios de doctorado en la universidad. En la Universidad Gregoriana de Roma. De inmediato el flamante sacerdote anunció su propósito de preparar eruditos que enseguiesen, consultando los polvosos manuscritos de la Biblioteca Vaticana, una tesis que titularía Del vicio solitario como ciudadela de la castidad eclesial. Rechazado airadamente su proyecto, renunció al viaje a Roma y fue a sepultarse en el infierno de Mendocita, de donde no saldría más. Él mismo eligió el barrio cuando supo que todos los sacerdotes de Lima le temían como a la peste, no tanto por la concentración microbiana que había hecho de su jeroglífica topografía de arenosas veredas y casuchas de materiales variopintos, como cartón, calamina, estera, tabla, trapo y periódico. Un laboratorio de las formas más refinadas de la infección y la parasitosis, como por la violencia social que imperaba en Mendocita.
La barriada, en efecto, era en ese entonces una universidad del delito, en sus especialidades más proletarias: robo por efracción o escalamiento, prostitución, chavetería, estafa al menudeo, tráfico de pichicata y cafichazgo. El padre Seferino Huanca Leiva construyó con sus manos en un par de días una casucha de adobes a la que no le puso puerta. Llevó allí un camastro de segunda mano y un colchón de paja comprados en la parada, y anunció que todos los días oficiaría a las 7 una misa al aire libre. Hizo saber también que confesaría de lunes a sábado a las mujeres de 2 a 6 y a los hombres de 7 a medianoche, para evitar promiscuidades, y advirtió que en las mañanas de 8 a 2 de la tarde se proponía organizar un parvulario donde los chicos del barrio aprenderían el alfabeto, los números y el catecismo. Su entusiasmo se hizo añicos contra la dura realidad. Su clientela a las misas madrugadoras fueron apenas un puñado de ancianos y ancianas legañosos, de agonizantes reflejos corporales, que a veces, sin saberlo, practicaban esa impía costumbre de las gentes de cierto país, conocido por sus vacas y por sus tangos, de soltar cuescos y hacer sus necesidades con la ropa puesta durante el oficio. Y en lo que se refiere a la confesión de las tardes y al parvulario de las mañanas, no compareció ni un curioso de casualidad. ¿Qué ocurría? El curandero del barrio, Jaime Concha, un fornido ex sargento de la Guardia Civil que había colgado el uniforme desde que su institución le ordenó ejecutar a balazos a un pobre amarillo llegado como polizonte hasta el Callao, desde algún puerto de Oriente, y dedicado desde entonces con tanto éxito a la medicina plebeya que tenía realmente en un puño el corazón de Mendocita, había visto con recelo la llegada de un posible competidor y organizado el boicot de la parroquia. Enterado de esto por una delatora, la ex bruja de Mendocita, doña Maite Unzátegui, una vasca de sangre azul añil venida menos y desalojada como reina y señora del barrio por Jaime Concha, el padre Seferino Huanca Leiva supo, alegrías que empañan la vista y abrazan el pecho, que había llegado por fin el momento propicio para poner en acción su teoría de la prédica armada. Como un anunciador de circo, recorrió las mosqueadas callejuelas diciendo a voz en cuello que ese domingo a las 11 de la mañana, en el canchón de los partidos de fútbol, él y el curandero averiguarían a los puños quién de los dos era el más macho. Cuando el musculoso Jaime Concha se presentó a la casucha de adobe a preguntar al padre Seferino si debía interpretar eso como un desafío a trompearse, el hombre del chirimoyo se limitó a preguntarle a su vez fríamente si prefería que las manos, en vez de ir desnudas a la pelea, fueran armadas de chavetas. El ex sargento se alejó, contorsionándose de risa y explicando a los vecinos que él, cuando era guardia civil, acostumbraba a matar de un cocacho en el cerebro a los perros bravos que se encontraban por la calle. La pelea del sacerdote y el curandero concitó una expectativa extraordinaria, y no solo Mendocita entera, sino también La Victoria, El Porvenir, el Cerro San Cosme y el Agustino vinieron a presenciarla. El padre Seferino se presentó con pantalón y camiseta y se persignó antes del combate. Este fue corto pero llamativo. El hombre del chirimoyo era físicamente menos potente que el ex guardia civil, pero lo superaba en tretas. De arranque le echó un pocotón de polvo de ají en los ojos que llevaba preparado. Después le explicaría la hinchada. En las trompeduras criollas todo vale. Y cuando el gigantón, Goliat, deteriorado por el hondazo inteligente de David, comenzó a dar traspiés, ciego, lo debilitó con una andanada de patadas en las partes pudendas hasta que lo vio doblarse. Sin darle tregua, inició entonces un ataque frontal contra su cara, a derechazos y zurdazos,
y solo cambió de estilo cuando lo tuvo tumbado sobre la tierra. Allí consumió la masacre, pisoteándole las costillas y el estómago. Jaime Concha, rugiendo de dolor y de vergüenza, se confesó derrotado. Entre aplausos, el padre Seferino Huanca Leiva cayó de rodillas y oró devotamente, la cara al cielo y las manos en cruz. Este episodio, que se abrió paso hasta las páginas de los periódicos y que incomodó al arzobispo, comenzó a ganarle al padre Seferino las simpatías de sus todavía potenciales parroquianos. A partir de entonces las misas matutinas se vieron más concurridas y algunas almas pecadoras, sobre todo femeninas, solicitaron confesión, aunque, por supuesto, esos raros casos no llegaban a ocupar ni la 10ª de los dilatados horarios que, calculando a ojo, la capacidad pecadora de Mendocita había fijado el optimista párroco. Otro hecho bien recibido en el barrio y que le ganó nuevos clientes fue su comportamiento con Jaime Concha después de su humillante derrota. Él ayudó a las vecinas a echarle mercurio, cromo y árnica y le hizo saber que no lo expulsaba de Mendocita y que, por el contrario, generosidad de Napoleones que invitan champaña y casan con su hija el general, cuyo ejército acaban de volatilizar, estaba él dispuesto a asociarlo a la parroquia en calidad de sacristán. El curandero quedó autorizado a seguir proporcionando filtros para la amistad y la enemistad, el mal de ojo y el amor, pero a tarifas moderadas, que estipulaba el propio párroco, y solo quedó prohibido de ocuparse de cuestiones relativas al alma. También le permitió seguir ejerciendo de huesero para aquellos vecinos que se luxaban o sentían, a condición de que no intentara curar a enfermos de otra índole, los mismos que debían ser encaminados al hospital. La manera como el padre Seferino Huanca Leiva consiguió atraer moscas que sienten la miel, alcatraces que divisan el pez, hacia su desairado parvulario, a los chiquillos de Mendocita, fue poco ortodoxa y le ganó la primera advertencia seria de la curia. Hizo saber que por cada semana de asistencia los niños recibirían de regalo una estampita. Este cebo hubiera resultado insuficiente para la desalada concurrencia de desarrapados que motivó, si las eufemísticas estampitas del muchacho del chirimoyo no hubieran sido en realidad imágenes desvestidas de mujeres, que era difícil confundir con vírgenes. A ciertas madres de familia que se mostraron extrañadas de sus métodos pedagógicos, el párroco les aseguró solemnemente que, aunque pareciera mentira, las estampitas mantendrían a sus cachorros lejos de la carne impura y los harían menos traviesos, más dóciles y soñolientos. Para conquistar a las niñas del barrio se valió de las inclinaciones que hicieron de la mujer la primera pecadora bíblica y de los servicios de Maite Unzategui, también incorporada al plantel de la parroquia en calidad de ayudante. Esta sabiduría que solo 20 años de regencia de Lupanares en Tingo María puede forjar, supo ganarse la simpatía de las niñas dándoles cursos que las divertían, como pintarrajearse labios y mejillas, párpados, sin necesidad de comprar maquillaje en las boticas, como fabricar con algodón, almohadillas y aún papel periódico, pechos y caderas y nalgas postizas, y cómo bailar los bailes de moda, la rumba, la guaracha, el porro y el mambo. Cuando el visitador de la jerarquía inspeccionó la parroquia y vio en la sección femenina del parvulario la aglomeración de mocosas, turnándose el único par de zapatos de taco alto del barrio y contoneándose ante la vigilancia magisterial de la ex Celestina,
se restregó los ojos. Al fin, recuperando el habla, preguntó al padre Ceferino si había creado una academia para prostitutas. La respuesta es sí, contestó el hijo de la negra Teresita, varón que no le temía las palabras, ya que no hay más remedio que se dediquen a ese oficio, por lo menos que lo ejerzan con talento. Fue por esto que recibió la segunda advertencia seria de la curia. Pero no es cierto que el padre Ceferino, como llegaron a propalar sus detractores, fuera el gran Cafiche de Mendocita. Era solo un hombre realista, que conocía la vida palmo a palmo. No fomentó la prostitución, trató de adecentarla y libró soberbias batallas para impedir que las mujeres que se ganaban la vida con su cuerpo contrajeran purgaciones y fueran despojadas por los macrós. La erradicación de la veintena de cafiches del barrio, en algunos casos su regeneración, fue una labor heroica de salubridad social que ganó al padre Ceferino varios chavetazos y una felicitación del alcalde de La Victoria. Empleó para ello su filosofía de la prédica armada. Hizo saber, mediante pregón callejero de Jaime Concha, que la ley y la religión prohibían a los hombres vivir como zánganos, a costilla de seres inferiores, y que en consecuencia, vecino que explotara a las mujeres se toparía con sus puños. Así tuvo que desmandibular al gran Margarina Pacheco, dejar tuerto al Padrillo, impotente a Pedrito Garrote, idiota al macho San Pedri, y con violáceos hematomas a Cojinova Guambachano. Durante esa quijotesca campaña fue una noche emboscado y cocido a chavetazos. Los asaltantes, creyéndolo muerto, lo dejaron en el fango para los perros. Pero la resiedumbre del muchacho darwiniano fue más fuerte que las enmohecidas hojas de cuchillo que lo pincharon. Y salvó, conservando, eso sí, marcas de fierro en cuerpo y cara de varón que damas lúbricas suelen llamar apetitosas. La media docena de cicatrices que luego del juicio mandaron al hospital psiquiátrico como loco incurable al jefe de sus agresores, el arequipeño de nombre religioso y apellido marítimo, Ezequiel Delfín. Sacrificios y esfuerzos rindieron los frutos esperados y Mendocita asombrosamente quedó limpio de cafiches. El padre Ceferino fue la adoración de las mujeres del barrio. Desde entonces concurrieron masivamente a las misas y se confesaron todas las semanas. Para hacerles menos maligno el oficio que les daba de comer, el padre Ceferino invitó al barrio a un médico de la Acción Católica que les diera consejos de profilaxia sexual y las adoctrinara sobre las maneras prácticas de advertir a tiempo en el cliente o en sí mismas la aparición del gonococo. Para los casos en que las técnicas de control de la natalidad que Maite Unzátegui les inculcaba no dieran resultado, el padre Ceferino trasplantó desde el Chirimoyo a Mendocita a una discípula de doña Angélica, a fin de que despachara oportunamente al limbo a los renacuajos del amor mercenario. La advertencia seria que recibió de la curia cuando ésta supo que el párroco auspiciaba el uso de preservativos y pesarios y era un entusiasta del aborto fue la 13ª. La 14ª fue por la llamada Escuela de Oficios, que tuvo la audacia de formar. En ella, los experimentados del barrio, en amenas charlas, anécdotas,
Anécdotas que van, anécdotas que vienen bajo las nubes o las casuales estrellas de la noche limeña enseñaban a los novatos sin prontuario maneras diversas de ganarse los frijoles. Allí se podían aprender, por ejemplo, los ejercicios que hacen de los dedos unos inteligentes y discretísimos intrusos capaces de deslizarse en la intimidad de cualquier bolsillo, bolso, cartera o maletín, y de reconocer entre las heterogéneas piezas la presa codiciada. Allí se descubría cómo, con paciencia artesanal, cualquier alambre es capaz de reemplazar con ventaja a la más barroca llave en la apertura de puertas, y cómo se puede encender los motores de las distintas marcas de automóviles si uno, por acaso, resulta no ser el propietario. Allí se enseñaba a arrancar prendas al escape, a pie o en bicicleta, a escalar muros y a desvidriar silenciosamente las ventanas de las casas, a hacer la cirugía plástica de cualquier objeto que cambiara abruptamente de dueño y la forma de salir de los varios calabozos de Lima sin autorización del comisario. Hasta la fabricación de chavetas y murmuraciones de la envidia, la destilación de pasta de pichicata, se aprendía en esa escuela, que ganó al padre Ceferino por fin la amistad y compadrazgo de los varones de Mendocita, y también su primera refriega con la comisaría de la Victoria, donde fue conducido una noche y amenazado de juicio y cárcel por eminencia gris de delitos. Lo salvó, naturalmente, su influyente protectora. Ya en esta época el padre Ceferino se había convertido en una figura popular, de la cual se ocupaban los periódicos, las revistas y las radios. Sus iniciativas eran objeto de polémicas. Había quienes lo consideraban un protosanto, un adelantado de esa nueva hornada de sacerdotes que revolucionarían la iglesia. Y había quienes estaban convencidos de que era un quinta columnista de Satán, encargado de socavar la casa de Pedro desde el interior. Mendocita, gracias a él o por su culpa, se convirtió en una atracción turística. Curiosos, beatas, periodistas, snobs, que se llegaban hasta el antiguo paraíso de Lampa para ver, tocar, entrevistar o pedir autógrafos al padre Severino. Esta publicidad dividía a la iglesia. Un sector la consideraba beneficiosa y otro perjudicial para la causa. Cuando el padre Ceferino huanca Leiva con motivo de una procesión a la gloria del Señor de Limpias, culto introducido por él en Mendocita y que había prendido como paja seca, anunció triunfalmente que en la parroquia no había un solo niño vivo, incluidos los nacidos en las últimas 10 horas, que no estuvieran bautizados. Un sentimiento de orgullo se apoderó de los creyentes y la jerarquía, por una vez entre tantas admoniciones, le envió unas palabras de felicitación. Pero en cambio, originó un escándalo el día que, con motivo de la fiesta de la patrona de Lima, Santa Rosa, hizo saber al mundo, en una prédica al aire libre desde el canchón de Mendocita, que dentro de los límites polvorientos de su ministerio no había pareja cuya unión no hubiera sido santificada ante Dios y el altar de la casucha de adobes. Pasmados, pues sabían muy bien que en el ex imperio de los incas, la más sólida y acatada institución, excluidos la iglesia y el ejército, era la mancebía. Los prelados de la iglesia peruana vinieron a comprobar personalmente la hazaña. Lo que se encontraron curioseando en las promiscuas viviendas de Mendocita los dejó aterrados y con un regusto de escarnio sacramental en la boca. Las explicaciones del padre Ceferino les resultaron abstrusas y argóticas. El muchacho del Chirimoyo, luego de tantos años de barriada,
había olvidado el castizo castellano del seminario y contraído todos los barbarismos e idiotismos de la replana mendocita. Y fue el ex curandero y ex guardia civil Lituma quien les explicó el sistema empleado para abolir el concubinato. Era sacrílegamente simple. Consistía en cristianizar ante los evangelios a toda pareja constituida o por constituir. Estas, al primer refocilo, acudían presurosas a casarse como Dios manda ante su querido párroco, y el padre Ceferino, sin molestarlos con preguntas impertinentes, les confería el sacramento. Y como de este modo muchos vecinos resultaron casados varias veces sin haber previamente enviudado, aeronáutica velocidad con que las parejas del barrio se deshacían, barajaban y rehacían, el padre Ceferino recomponía los estragos que esto causaba en el dominio del pecado con la purificadora confesión. Él lo había explicado con un refrán que además de herético resultaba vulgar. Un chupo tapa otro chupo. Desautorizado, reprendido, poco menos que abofeteado por el arzobispo, el padre Ceferino Huanca Leiva festejó con este motivo una longeva efemérides. La advertencia sería la número 100. Así, entre temerarias iniciativas y publicitadas reprimendas, objeto de polémicas, amado por unos, vilipendiado por otros, llegó el padre Ceferino Huanca Leiva a la flor de la edad, los 50 años. Era un hombre de frente ancha, nariz aguileña, mirada penetrante y rectitud y bondad en el espíritu, al que su convicción, desde los aurorales días de seminarista, de que el amor imaginario no era pecado, y sí un poderoso guardaespaldas para la castidad, había mantenido efectivamente puro cuando hizo su llegada al barrio de Mendocita, serpiente del paraíso que adopta las formas voluptuosas, ubérrimas, llenas de brillos lujuriantes de la hembra, una pervertida que se llamaba Maite Unzategui y que se hacía pasar por trabajadora social. En verdad era mujer al fin y al cabo. O sea, era una meretriz. Decía haber trabajado abnegadamente en las selvas de Tingo María, sacando parásitos de las barrigas de los nativos y haber huido de allí muy contrariada, debido a que una pandilla de ratas carnívoras devoraron a su hijo. Era de sangre vasca y por lo tanto aristocrática. Pese a que sus horizontes turgentes y su andar de gelatina debieron alertarlo sobre el peligro, el padre Ceferino Huanca Leiva cometió, a tracción del abismo que ha visto sucumbir monolíticas virtudes, la insensatez de aceptarla como ayudante, creyendo que, como ella decía, su designio era salvar almas y matar parásitos. En realidad quería hacerlo pecar. Puso en práctica su programa viniéndose a vivir a la casucha de adobes en un camastro separado de él por una ridícula cortinilla que para colmo era traslúcida. En las noches, a la luz de un velón, la tentadora, con el pretexto de que así dormía mejor y conservaba el organismo sano, hacía ejercicios. Pero se podía llamar gimnasia sueca a esa danza de harén maliunanochesco que en el sitio, bamboleando las caderas, estremeciendo los hombros, agitando las piernas y revolando los brazos, realizaba la vasca y que percibía a través de la cortinilla iluminada por los reflejos del velón como un desquiciador espectáculo de sombras chinescas al jadeante eclesiástico que estaba ahí. Y más tarde, ya silenciadas por el sueño las gentes de Mendocita, Maite Unzategui tenía la insolencia de inquirir con voz meliflua al escuchar los crujidos del camastro vecino. ¿Está usted desvelado, padrecito? Es verdad,
que para disimular la bella corruptora trabajaba 12 horas diarias, poniendo vacunas y curando sarnas, desinfectando cuchitriles y asoleando ancianos. Pero lo hacía en shorts, piernas, hombros y brazos y cintura al aire, alegando que en la selva se había acostumbrado a andar así. El padre Ceferino continuaba desplegando su creativo ministerio, pero enflaquecía a ojos vistas. Tenía ojeras. La mirada se le iba todo el tiempo en busca de Maite Unzátegui. Y al verla pasar, se le abría la boca y un hilillo de saliva venial le mojaba los labios. En esta época adquirió la costumbre de andar día y noche con las manos en los bolsillos. Y su sacristana, la ex abortera doña Angélica, profetizaba que en cualquier momento comenzaría a escupir la sangre del tuberculoso. ¿Sucumbiría el pastor a las malas artes de la trabajadora social? ¿O sus debilitantes antídotos le permitirían resistir? ¿Lo llevarían estos al manicomio? ¿A la tumba? Con espíritu deportivo, los feligreses de Mendocita seguían esta lucha y comenzaron a cruzar apuestas, en las que se fijaban plazos perentorios y se barajaban alérgicas opciones. La vasca quedaría embarazada de simiente de cura. El hombre del chirimoyo la mataría para matar la tentación, o colgaría los hábitos y se casaría con ella. La vida, por supuesto, se encargó de derrotar a todo el mundo con una carta marcada. El padre Ceferino, con el argumento de que había que volver a la iglesia de los primeros tiempos, a la pura y sencilla iglesia de los evangelios, cuando todos los creyentes vivían juntos y compartían sus bienes, inició enérgicamente una campaña para restablecer en Mendocita verdadero laboratorio de experimentación cristiana, la vida comunal. Las parejas debían disolverse en colectividades de 15 o 20 miembros que se distribuirían el trabajo, la manutención y las obligaciones domésticas, y vivirían juntos en casas adaptadas para albergar estas nuevas células de la vida social que reemplazarían a la pareja clásica. El padre Ceferino dio el ejemplo, ampliando su casucha e instalando en ella, además de la trabajadora social, a sus dos sacristanes, el ex sargento Lituma y la ex abortera doña Angélica. Esta microcomuna fue la primera de Mendocita, a ejemplo de la cual debían irse constituyendo las otras. El padre Ceferino estipuló que dentro de cada comuna católica existiera la más democrática igualdad entre los miembros de un mismo sexo. Los varones entre ellos y las mujeres entre ellas debían tutearse, pero para que no se olvidaran las diferencias de musculatura, inteligencia y sentido común establecidas por Dios, aconsejó que las hembras hablasen de usted a los machos y procuraran no mirarlos a los ojos en señal de respeto. Las tareas de cocinar, barrer, traer agua del caño, matar cucarachas y pericotes, lavar ropa y demás actividades domésticas se asumían rotativamente y el dinero ganado, de buena o mala manera, por cada miembro debía ser íntegramente cedido a la comunidad, la que a su vez lo redistribuía a partes iguales luego de atender los gastos comunes. Las viviendas carecían de paredes. Para abolir el hábito pecaminoso del secreto y todos los quehaceres de la vida, desde la evacuación del intestino hasta el ósculo sexual, debían hacerse a la vista de los otros. Antes de que la policía y el ejército invadieran Mendocita con un cinematográfico despliegue de carabinas, máscaras antigases y bazucas, e hicieran esa redada que tuvo
encerrados muchos días a los hombres y mujeres del barrio en los cuarteles, no por lo que en realidad eran o habían sido, como ladrones, chaveteros, meretrices, sino por subversivos y disolventes, y el padre Ceferino fuera llevado ante un tribunal militar acusado de establecer, al amparo de la sotana, una cabecera de puente para el comunismo. El padre fue absuelto gracias a gestiones de su protectora, la millonaria Maite Unzategui. El experimento de las arcaicas comunas cristianas estaba ya condenado. Condenado por la curia, desde luego. Advertencia seria 233, que lo encontró sospechoso como teoría e insensato como práctica, pero sobre todo por la naturaleza de los hombres y mujeres de Mendocita, claramente alérgica al colectivismo. El problema número 1 fueron los tráficos sexuales. Al estímulo de la oscuridad, en los dormitorios colectivos, de colchón a colchón, se producían los más ardientes tocamientos, roces seminales, frotaciones o directamente estupros, sodomías, embarazos, y en consecuencia se multiplicaron los crímenes por celos. El problema número 2 fueron los robos. La convivencia, en vez de abolir el apetito de propiedad, lo exacerbó hasta la locura. Los vecinos se robaban unos a otros hasta el vaho pútrido que respiraban. La cohabitación, en lugar de hermanar a las gentes de Mendocita, las enemistó a muerte. Fue en este periodo de behetría y desquiciamiento que la trabajadora social Maite Unzategui declaró estar encinta, y el ex sargento Lituma admitió ser el padre de la criatura. Con lágrimas en los ojos, el padre Ceferino cristianizó esa unión forjada a causa de sus invenciones sociocatólicas. Dicen que desde entonces acostumbra a sollozar en las noches cantando elegías a la luna. Pero casi inmediatamente después debió hacer frente a una catástrofe peor que la de haber perdido a esa vasca que nunca llegó a poseer. La llegada a Mendocita de un competidor de marca, el pastor evangelista don Sebastián Bergua. Era este un hombre todavía joven, de aspecto deportivo y fuertes bíceps, que nada más llegar hizo saber qué se proponía. En un plazo de 6 meses, ganar para la verdadera religión, la reformada, a todo Mendocita, incluido el párroco católico y sus 3 acólitos. Don Sebastián, que había sido antes de pastor un ginecólogo atiborrado de millones, tenía medios para impresionar a los vecinos. Se construyó para él una casita de ladrillos, dando trabajo regiamente pagado a la gente del barrio, e inició los llamados desayunos religiosos, a los que gratuitamente convidaba a quienes asistieran a sus pláticas sobre la Biblia y memorizaran ciertos cantos. Los mendocitas, seducidos por su elocuencia y voz de barítono, o por el café con leche y el pan con chicharrón que la acompañaba, comenzaron a desertar los adobes católicos por los ladrillos evangelistas. El padre Ceferino recurrió naturalmente a la prédica armada. Retó a don Sebastián Bergua a probar a puñetazos quién era el verdadero ministro de Dios. Debilitado por la sobrepráctica del ejercicio de Onán, que le había permitido resistir las provocaciones del demonio, el hombre del chirimoyo cayó noqueado al segundo puñetazo de don Sebastián Bergua, que durante 20 años había hecho 1 hora diaria calistenia y boxeo en el gimnasio Remigius de San Isidro. No fue perder 2 incisivos y quedar con la nariz achatada lo que desesperó al padre Ceferino, sino la humillación de ser derrotado con sus propias armas y notar que cada día perdía más feligreses
ante su adversario. Pero temerarios que crecen ante el peligro y practican lo de a gran mal peor remedio, un día, misteriosamente, el hombre del chirimoyo trajo a su casucha de adobes unas latas llenas de un líquido que ocultó a la mirada de los curiosos, pero que cualquier olfato sensible hubiera reconocido como querosén. Esa noche, cuando todos dormían, acompañado por su fiel Lituma, tapió desde afuera con gruesas tablas y clavos obesos las puertas y ventanas de la casa de ladrillos. Don Sebastián Bergua dormía el sueño de los justos, fantaseando en torno de un sobrino incestuoso que, arrepentido de haber afrentado a su hermana, terminaba de cura papista en una barriada de Lima. ¿Mendocita? No podía oír los martillazos de Lituma, que convertían el templo evangelista en ratonera, porque la ex comadrona, doña Angélica, por órdenes del padre Seferino, le había dado una pócima espesa y anestésica. Cuando la misión estuvo tapiada, el hombre del chirimoyo, en persona, la roció con querosén. Luego, persignándose, encendió un fósforo y se dispuso a arrojarlo. Pero algo lo hizo vacilar. El ex sargento Lituma, la trabajadora social, la ex abortera, los perros de Mendocita, lo vieron, largo y flaco bajo las estrellas, los ojos atormentados, con un fósforo entre los dedos, dudando sobre si achicharraría a su enemigo. ¿Lo haría? ¿Lanzaría el fósforo? ¿Convertiría al padre Seferino Huanca Leiva la noche de Mendocita en crepitante infierno? ¿Arruinaría así una vida entera consagrada a la religión y el bien común? ¿O, pisoteando la llamita que le quemaba las uñas, abriría la puerta de la casa de ladrillos para, de rodillas, implorar perdón al pastor evangelista? ¿Cómo terminaría esta parábola de la barriada? XV. La primera persona a la que hablé de mi propuesta de matrimonio a la tía Julia no fue Javier, sino mi prima Nancy. La llamé luego de la conversación telefónica con la tía Julia y le propuse que fuéramos al cine. En realidad fuimos a El Patio, un café-bar de la calle San Martín, en Miraflores, donde solían reunirse los luchadores que Max Aguirre, el promotor del Luna Park, traía a Lima. El local, una casita de un piso concebida como vivienda de clase media, a la que las funciones de bar notoriamente irritaban, estaba vacío, y pudimos conversar tranquilos mientras yo tomaba la 10ª taza de café del día y la flaca Nancy una Coca-Cola. Apenas nos sentamos, comencé a maquinar en qué forma podía dorarle la noticia, pero fue ella la que se adelantó a darme novedades. La víspera había habido una reunión en casa de la tía Hortensia a la que habían concurrido una docena de parientes para tratar el asunto. Allí se había decidido que el tío Lucho y la tía Olga le pidieran a la tía Julia regresar a Bolivia. «Lo han hecho por ti», me explicó la flaca Nancy. «Parece que tu papá está hecho una fiera y ha escrito una carta terrible. Los tíos Jorge y Lucho, que me querían tanto, estaban ahora inquietos por el castigo que podía infligirme. Pensaban que si la tía Julia había ya partido cuando él llegara a Lima, se aplacaría y no sería tan severo. La verdad es que ahora esas cosas no tienen importancia», le dije con suficiencia, «porque le he pedido a la tía Julia que se case conmigo». Su reacción fue llamativa y caricatural. Le ocurrió algo de película. Estaba tomando un trago de Coca-Cola y se atoró. Le vino un acceso de tos francamente ofensivo y se le llenaron los ojos de lágrimas. «Déjate de payasadas, pedazo de tonta», la reñí muy enojada. «Necesito que me ayudes». «No me atoré por eso, sino porque el líquido se me fue por otro lado».
balbuceó mi prima secándose los ojos y todavía carraspeando. Y unos segundos después, bajando la voz, añadió: «Pero si eres un bebé, ¿acaso tienes plata para casarte? Y tu papá te va a matar». Pero instantáneamente, ganada por su terrible curiosidad, me acribilló preguntas sobre detalles en los que yo no había tenido tiempo de pensar. ¿La Julita había aceptado? ¿Íbamos a escaparnos? ¿Quiénes iban a ser los testigos? No podíamos casarnos por la iglesia porque ella era divorciada, ¿no es cierto? ¿Dónde íbamos a vivir? Pero, Marito, repitió al final de su cascada de preguntas, asombrándose de nuevo, ¿no te das cuenta que tienes 18 años? Se echó a reír y yo también me eché a reír. Le dije que tal vez tenía razón, pero que ahora se trataba de que me ayudara a poner ese proyecto en práctica. Nos habíamos criado juntos y revueltos. Nos queríamos mucho, y yo sabía que en cualquier caso estaría de mi lado. Claro que si me lo pides te voy a ayudar, aunque sea a hacer locuras, y aunque me maten contigo, me dijo al fin. A propósito, ¿has pensado en la reacción de la familia si de verdad te casas? De muy buen humor estuvimos un rato jugando a qué dirían y qué harían los tíos y las tías, los primos y las primas cuando se enfrentaran a la noticia. La tía Hortensia lloraría, la tía Jesús iría a la iglesia, el tío Javier pronunciaría su clásica exclamación: ¡qué de vergüenza! Y el Benjamín de los primos, Jaimito, que tenía 3 años y ceseaba, preguntaría: ¿qué era casarse, mamá? Terminamos riéndonos a carcajadas, con una risa nerviosa que hizo venir a los mozos a averiguar cuál era el chiste. Cuando nos calmamos, la flaca Nancy había aceptado ser nuestra espía, comunicarnos todos los movimientos e intrigas de la familia. Yo no sabía cuántos días me tomarían los preparativos y necesitaba estar al tanto de qué tramaban los parientes. De otro lado, haría de mensajera con la tía Julia y de tanto en tanto la sacaría a la calle para que yo pudiera verla. Ok, asintió Nancy. Seré la madrina. Eso sí, si algún día me hace falta, espero que se porten igualito. Cuando estábamos ya en la calle, caminando hacia su casa, mi prima se tocó la cabeza. ¡Qué suerte tienes!, se acordó. Te puedo conseguir justo lo que te hace falta. Un departamento en una quinta de la calle Porta. Un solo cuarto, su cocinita y su baño. Lindísimo, de juguete. Y apenas 500 al mes. Se había desocupado hacía unos días y una amiga suya lo estaba alquilando. Ella le podía hablar. Quedé maravillado con el sentido práctico de mi prima, capaz de pensar en ese momento en el problema terrestre de la vivienda, en tanto que yo andaba extraviado en la estratosfera romántica del problema. Por lo demás, 500 soles estaban a mi alcance. Ahora solo necesitaba ganar más dinero para los lujos, como decía el abuelito. Sin pensarlo 2 veces le pedí que le dijera a su amiga que le tenía un inquilino. Después de dejar a Nancy, corrí a la pensión de Javier en la avenida 28 de Julio, pero la casa estaba a oscuras y no me atreví a despertar a la dueña, que era malhumorada. Sentí una gran frustración, pues tenía necesidad de contarle a mi mejor amigo mi gran proyecto y escuchar sus consejos. Esa noche dormí un sueño sobresaltado de pesadillas. Tomé desayuno al alba con el abuelo, que se levantaba siempre con la luz y corría a la pensión. Encontré a Javier cuando salía. Caminamos hacia la avenida Larco para tomar el colectivo a Lima. La noche anterior, por primera vez en su vida, había escuchado completo un capítulo de una radionovela de Pedro Camacho junto con la dueña y los otros pensionistas y estaba impresionado. La verdad que tu compinche Camacho es capaz de cualquier cosa, me dijo. ¿Sabes qué pasó anoche? Una pensión vieja de Lima, una familia pobretona bajada de la sierra. Estaban en medio del almuerzo conversando y de repente un terremoto.
Tan bien hecha la tembladera de vidrios y puertas, el griterío, que nos paramos y la señora Gracia salió corriendo hasta el jardín. Me imaginé al genial Batán roncando para imitar el eco profundo de la tierra, reproduciendo con ayuda de sonajas o de bolitas de vidrio que frotaba junto al micrófono la danza de los edificios y casas de Lima, y con los pies rompiendo nueces o chocando piedras para que se escucharan los crujidos de techos y paredes al cuartearse, de las escaleras al rajarse y desplomarse, mientras Josefina, Luciano y los otros actores se asustaban, rezaban, aullaban de dolor y pedían socorro bajo la mirada vigilante de Pedro Camacho. Pero el terremoto es lo de menos, me interrumpió Javier cuando le contaba las proezas de Batán. Lo bueno es que la pensión se vino abajo y todos murieron apachurrados. No se salvó ni uno de muestra, aunque te parezca mentira. Un tipo capaz de matar a todos los personajes de una historia, de un terremoto, es digno de respeto. Habíamos llegado al paradero de los colectivos y no pude aguantar más. Le conté en 4 palabras lo que había ocurrido la víspera y mi gran decisión. Se hizo el que no se sorprendía. Bueno, tú también eres capaz de cualquier cosa, dijo moviendo la cabeza compasivamente. Y un momento después, ¿seguro que quieres casarte? Nunca he estado tan seguro de nada en la vida, le juré. En ese momento ya era verdad. La víspera, cuando le había pedido a la tía Julia que se casara conmigo, todavía tenía la sensación de algo irreflexivo, de una pura frase, casi de una broma. Pero ahora, después de haber hablado con Nancy, sentía una gran seguridad. Me parecía estar comunicándole una decisión inquebrantable, largamente meditada. Lo cierto es que estas locuras tuyas terminarán por llevarme a la cárcel, comentó Javier resignado en el colectivo, y luego de unas cuadras a la altura de la avenida Javier Prado. Te queda poco tiempo. Si tus tíos le han pedido a Julita que se vaya, no puedes seguir con ellos muchos días más. Y la cosa tiene que estar hecha antes de que llegue el cuco, pues con tu padre acá será difícil. Estuvimos callados un rato mientras el colectivo iba caleteando en las esquinas de la avenida Arequipa, dejando y recogiendo pasajeros. Al pasar frente al colegio Raimondi, Javier volvió a hablar, ya totalmente posesionado del problema. Vas a necesitar plata. ¿Qué vas a hacer? Pedir un adelanto en la radio, vender todo lo viejo que tengo, ropa, libros, y empeñar mi máquina de escribir, mi reloj, en fin, todo lo que sea empeñable, y empezar a buscar otros trabajos, como loco. Yo también puedo empeñar algunas cosas, mi radio, mis lapiceros y mi reloj, que es de oro, dijo Javier, entrecerrando los ojos y haciendo sumas con los dedos calculó. Creo que te podré prestar unos 1000 soles. Nos despedimos en la Plaza San Martín y quedamos en vernos al mediodía en mi altillo de Panamericana. Conversar con él me había hecho bien y llegué a la oficina de buen humor, muy optimista. Leí los periódicos, seleccioné las noticias y por segunda vez Pascual y el gran Pablito encontraron los primeros boletines terminados. Desgraciadamente ambos estaban ahí cuando llamó la tía Julia y estropearon la conversación. No me atrevía a contarle delante de ellos que había hablado con Nancy y con Javier. Tengo que verte hoy mismo, aunque sea unos minutos, le pedí. Todo está caminando. De repente se me ha venido el alma a los pies, me dijo la tía Julia. Yo que siempre he sabido ponerle buena cara al mal tiempo, ahora me siento hecha un trapo. Tenía una buena razón para venir al centro de Lima sin despertar sospechas, reservar en las oficinas del Joy Aéreo Boliviano su vuelo a La Paz, pasaría por la radio a eso de las 3, ni ella ni yo mencionamos el tema del matrimonio, pero a mí me produjo angustia oírla hablar de aviones.
Inmediatamente después de colgar el teléfono, fui a la Municipalidad de Lima a averiguar qué se necesitaba para el matrimonio civil. Tenía un compañero que trabajaba allá y él me hizo las averiguaciones, creyendo que era para un pariente que iba a casarse con una extranjera divorciada. Los requisitos resultaron alarmantes. La tía Julia tenía que presentar su partida de nacimiento y la sentencia de divorcio legalizada por los Ministerios de Relaciones Exteriores de Bolivia y del Perú. Yo por mi partida de nacimiento. Pero como era menor de edad, necesitaba autorización notarial de mis padres para contraer matrimonio o ser emancipado, declarado mayor de edad por ellos, ante el juez de menores. Ambas posibilidades estaban descartadas. Salí de la municipalidad haciendo cálculos. Solo conseguí la legalización de los papeles de la tía Julia, suponiendo que los tuviera en Lima. Así tomaría semanas. Si no los tenía y debía pedirlos a Bolivia, a la municipalidad y juzgados respectivos, tomaría meses. Y en cuanto a mi partida de nacimiento, yo había nacido en Arequipa y escribirle a algún pariente de allá que me la mandara tomaría también tiempo, además de ser riesgoso. Las dificultades se levantaban una tras otra, como desafíos, pero en vez de disuadirme, reforzaban mi decisión. Desde chico había sido muy porfiado. Cuando estaba a medio camino de la radio, a la altura de la prensa, de pronto, en un rapto de inspiración, cambié de rumbo y casi a la carrera me dirigí al parque universitario donde llegué sudando. En la secretaría de la Facultad de Derecho, la señora Riofrío, encargada de hacernos saber las notas, me recibió con su expresión maternal de siempre y escuchó llena de benevolencia la complicada historia que le conté, de trámites judiciales urgentes, de una oportunidad única de conseguir un trabajo que me ayudaría a costear mis estudios. Está prohibido por el reglamento, se quejó, levantando su apacible humanidad del apolillado escritorio y avanzando conmigo al lado hacia el archivo. Como tengo buen corazón, ustedes abusan. Un día voy a perder mi puesto por hacer estos favores y nadie levantará un dedo por mí. Le dije mientras ella escarbaba los expedientes de alumnos, levantando nubecillas de polvo que nos hacían estornudar, que si algún día ocurriera eso, la facultad se declararía en huelga. Encontró por fin mi expediente, donde en efecto figuraba mi partida de nacimiento y me advirtió que me la prestaba solo media hora. Apenas necesité 15 minutos para sacar 2 fotocopias en una librería de la calle Azángaro y devolverle una de ellas a la señora Riofrío. Llegué a la radio exultante, sintiéndome capaz de pulverizar a todos los dragones que me salieran al encuentro. Estaba sentado en mi escritorio después de redactar otros 2 boletines y haber entrevistado para el Panamericano al Gaucho Guerrero, que era un fondista argentino, naturalizado peruano, que se pasaba la vida batiendo su propio récord, que era correr alrededor de una plaza días y noches, y era capaz de comer, afeitarse, escribir y dormir mientras corría, descifrando, tras la prosa burocrática de la partida, algunos detalles de mi nacimiento. Había nacido en el Boulevard Parra. Mi abuelo y mi tío Alejandro habían ido a la alcaldía a participar mi llegada al mundo cuando Pascual y el gran Pablito, que entraban al altillo, me distrajeron. Venían hablando de un incendio, muertos de risa con los ayes de las víctimas al ser achicharradas. Traté de seguir leyendo la abstrusa partida, pero los comentarios de mis redactores sobre los guardias civiles de esa comisaría del Callao, rociada de gasolina por un pirómano demente, que habían perecido todos carbonizados, desde el comisario hasta el último soplón, e incluso el perro mascota, me distrajeron de nuevo. He visto todos los periódicos
Y se me ha pasado. ¿Dónde la han leído?, les pregunté. Y a Pascual, cuidadito con dedicar todos los boletines de hoy al incendio. Y a los dos, ¿qué tal, par de sádicos? No, es una noticia. No es una noticia, sino el radioteatro de las 11, me explicó el gran Pablito. La historia del sargento Lituma, el terror de Lampa Chalaca. Él también se volvió chicharrón, encadenó Pascual. Hubiera podido salvarse. Estaba saliendo a hacer su ronda, pero regresó para salvar a su capitán. Su buen corazón lo fregó. Al capitán no, a la perra Choclito, lo rectificó el gran Pablito. Eso nunca quedó claro, dijo Pascual. Le cayó una de las rejas del calabozo encima. Si lo hubiera visto a don Pedro Camacho mientras se quemaba. ¡Qué actorazo! ¿Y qué decir de Batán?, se entusiasmó el gran Pablito generosamente. Si me hubieran jurado que con 2 dedos se podía hacer cantar un incendio, no me lo hubiera creído. Pero lo han visto estos ojos, don Mario. Interrumpió esta charla la llegada de Javier. Fuimos a tomar el consabido café Albranza y allí le resumí mis averiguaciones y le mostré triunfalmente mi partida de nacimiento. He estado pensando y tengo que decirte que es una estupidez que te cases. Me soltó de entrada un poco incómodo, no solo porque eres un mocoso, sino sobre todo por el asunto plata. Vas a tener que romperte el alma trabajando en cojudeces para poder comer. O sea que tú también vas a repetirme las cosas que me van a decir mi mamá y mi papá. Me burlé de él. Que por casarme voy a interrumpir mis estudios de derecho, que nunca llegaré a ser un gran jurisconsulto. Que por casarte no vas a tener tiempo ni de leer, me contestó Javier. Que por casarte no llegarás nunca a ser un escritor. Nos vamos a pelear si sigues por ese camino, le advertí. Bueno, entonces me meto la lengua al bolsillo. Se rió. Ya cumplí con mi conciencia, adivinándote el porvenir. Lo cierto es que si la flaca Nancy quisiera, yo también me casaría hoy mismo. ¿Por dónde empezamos? Como no hay forma de que mis padres me autoricen el matrimonio o me emancipen, y como es posible que tampoco Julia tenga todos los papeles que hacen falta, la única solución es encontrar un alcalde buena gente. Querrás decir un alcalde corrompible, me corrigió. Me examinó como a un escarabajo. ¿Pero a quién puedes corromper tú, muerto de hambre? Algún alcalde un poco despistado, insistí. Uno al que se le pueda contar el cuento del tío. Bueno, pongámonos a buscar ese cacaceno descomunal capaz de casarte contra todas las leyes existentes. Se echó a reír de nuevo. Lástima que Julita sea divorciada. Te hubieras casado por la iglesia. Eso era fácil. Entre los curas abundan los cacacenos. Javier me ponía siempre de buen ánimo y terminamos bromeando sobre mi luna de miel, sobre los honorarios que me cobraría ayudarlo a raptar a la flaca Nancy, por supuesto, y lamentando no estar en Piura, donde, como la fuga matrimonial era costumbre tan extendida, no hubiera sido problema encontrar al cacaceno. Cuando nos despedimos, se había comprometido a buscar al alcalde desde esa misma tarde y a empeñar todos sus bienes prescindibles para contribuir a la boda. La tía Julia debía pasar a las 3 y como a las 3:30 no había llegado, comencé a inquietarme. A las 4 se me atracaban los dedos en la máquina de escribir y fumaba sin parar. A las 4:30 el gran Pablito me preguntó si me sentía mal porque se me veía pálido. A las 5 hice que Pascual llamara a casa del tío Lucho y preguntara por ella. No había llegado. Y tampoco había llegado media hora después, ni a las 6 de la tarde, ni a las 7 de la noche. Luego del último boletín, en vez de bajar en la calle de los abuelos, seguí en el colectivo hasta la avenida Armendáriz y estuve merodeando por los alrededores de la casa de mis tíos sin atreverme a tocar.
Por las ventanas divisé a la tía Olga, cambiando el agua de un florero y poco después al tío Lucho que apagaba las luces del comedor. Di varias vueltas a la manzana, poseído de sentimientos encontrados: desasosiego, cólera, tristeza, ganas de abofetear a la tía Julia y de besarla. Terminaba una de esas vueltas agitadas cuando la vi bajar de un auto lujoso, con placa diplomática. Me acerqué a trancos, sintiendo que los celos y la ira me hacían temblar las piernas, y decidido a darle de trompadas a mi rival, fuera quien fuera. Pero se trataba de un caballero canoso, y había además una señora en el interior del automóvil. La tía Julia me presentó como un sobrino de su cuñado y a ellos como los embajadores de Bolivia. Sentí una sensación de ridículo y al mismo tiempo que me quitaban un gran peso de encima. Cuando el auto partió, cogí a la tía Julia del brazo y casi a rastras la hice cruzar la avenida y caminar hacia el malecón. ¡Vaya! ¡Qué geniecito!, la oí decir mientras nos acercábamos al mar. Le pusiste al pobre doctor Gumucio cara de estrangulador. A quien voy a estrangular es a ti, le dije. Te estoy esperando desde las 3 y son las 11 de la noche. ¿Te olvidaste que teníamos una cita? No me olvidé, me repuso con determinación. Te dejé plantado a propósito. Habíamos llegado al parquecito situado frente al seminario de los jesuitas. Estaba desierto, y aunque no llovía, la humedad hacía brillar el pasto, los laureles, las matas de geranios. La neblina formaba unas sombrillas fantasmales en torno a los conos amarillos de los postes de luz. Bueno, vamos a postergar esa pelea para otro día, le dije, haciéndola sentar en el bordillo del malecón sobre el acantilado, de donde subía, sincrónico, profundo, el sonido del mar. Ahora hay poco tiempo y muchos problemas. ¿Tienes aquí tu partida de nacimiento y la sentencia de tu divorcio? Lo que tengo aquí es mi pasaje para La Paz, me dijo tocando su cartera. Me voy el domingo a las 10 de la mañana. Y estoy feliz. El Perú y los peruanos ya me llegaron a la coronilla. Lo siento por ti, pues por ahora no hay posibilidades de que cambiemos de país, le dije sentándome a su lado y pasándole el brazo sobre los hombros. Pero te prometo que algún día nos iremos a vivir a una buhardilla de París. Hasta ese momento, pese a las cosas agresivas que decía, había estado tranquila, ligeramente burlona, muy segura de sí misma. Pero de pronto se le dibujó en la cara un rictus amargo y habló con voz dura, sin mirarme. No me lo hagas más difícil, Varguitas. Me regreso a Bolivia por culpa de tus parientes, pero también porque lo nuestro es una estupidez. Sabes muy bien que no podemos casarnos. Sí podemos, le dije besándole en la mejilla, en el cuello, apretándola con fuerza, tocándole ávidamente los pechos, buscándole la boca con mi boca. Necesitamos un alcalde cacaceno. Javier me está ayudando y la flaca Nancy ya nos encontró un departamentito en Miraflores. No hay motivos para ponerse pesimistas. Se dejaba besar y acariciar, pero permanecía distante, muy seria. Le conté la conversación con mi prima, con Javier, mis averiguaciones en la municipalidad, la forma como había conseguido mi partida. Le dije que la quería con toda mi alma, que íbamos a casarnos aunque tuviera que matar un montón de gente. Cuando porfié con mi lengua para que separara los dientes, se resistió. Pero luego abrió la boca y pude entrar en ella y gustar su paladar, sus encías, su saliva. Sentí que el brazo libre de la tía Julia me rodeaba el cuello, que se acurrucaba contra mí, que se ponía a llorar con sollozos que estremecían su pecho. Yo la consolaba, con voz que era un susurro incoherente, sin dejar de besarla. Todavía eres un mocosito,
La oí murmurar entre risa y pucheros, mientras yo, sin aliento, le decía que la necesitaba, que la quería, que nunca la dejaría regresar a Bolivia, que me mataría si se iba. Por fin volvió a hablar, en tono muy bajito, tratando de hacer una broma. Quien como coso se acuesta, siempre amanece mojado. ¿Has oído ese refrán? Es guachafo y no se puede decir. Le contesté, secándole los ojos con mis labios, con las yemas de los dedos. ¿Tienes aquí esos papeles? ¿Tu amigo el embajador los podría legalizar? Ya estaba más repuesta. Había dejado de llorar y me miraba con ternura. ¿Cuánto duraría, Varguitas? Me preguntó con voz tristona. ¿Al cuánto tiempo te cansarías? ¿Al año? ¿A los 2? ¿A los 3? ¿Crees que es justo que dentro de 2 o 3 años me largues y tenga que empezar de nuevo? ¿El embajador los podrá legalizar? Insistí. Si él los legaliza por el lado boliviano, será fácil conseguir la legalización peruana. Encontraré en el ministerio algún amigo que nos ayude. Me quedó observando entre compadecida y conmovida. En su cara fue apareciendo una sonrisa. Si me juras que me aguantarás 5 años sin enamorarte de otra, queriéndome solo a mí, ok, me dijo. Por 5 años de felicidad, cometo esa locura. ¿Tienes los papeles? Le dije, arreglándole los cabellos, besándoselos. ¿Los legalizará el embajador? Los tenía, y conseguimos, en efecto, que la embajada boliviana los legalizara con una buena cantidad de sellos y firmas multicolores. La operación duró apenas media hora, pues el embajador se tragó diplomáticamente el cuento de la tía Julia. Necesitaba los papeles esa misma mañana para formalizar una gestión que le permitiría sacar de Bolivia los bienes que había recibido al divorciarse. Tampoco fue difícil que el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, a su vez, legalizara los documentos bolivianos. Me echó una mano un profesor de la universidad, asesor de la Cancillería, a quien tuve que inventar otro embrollado radioteatro. Una señora cancerosa en estado agónico a la que había que casar cuanto antes con el hombre que cohabitaba hacía años a fin de que muriera en paz con Dios. Allí, en una habitación de añosas maderas coloniales y de jóvenes acicalados del Palacio de Torre Tagle, mientras esperaba que el funcionario, avivado por el telefonazo de mi profesor, pusiera a la partida de nacimiento y a la sentencia de divorcio de la tía Julia más sellos y recolectara las firmas correspondientes, oí hablar de una nueva catástrofe. Se trataba de un naufragio, algo casi inconcebible. Un barco italiano, atracado en un muelle del Callao, repleto de pasajeros y de visitas que los despedían, de pronto, contraviniendo todas las leyes de la física y de la razón, giraba sobre sí mismo, se volcaba sobre babor y se hundía rápidamente en el Pacífico, muriendo por efecto de contusiones, ahogo o asombrosamente mordiscos de tiburones, toda la gente que se hallaba a bordo. Eran 2 señoras, conversaban a mi lado en espera de algún trámite, no bromeaban, se tomaban el naufragio muy en serio. Ocurrió en un radioteatro de Pedro Camacho, ¿no es cierto? Me entrometí. En el de las 4, asintió la mayor, una mujer huesuda y enérgica, con fuerte acento eslavo. El de Alberto de Quinteros, el cardiólogo. Ese que era ginecólogo el mes pasado. Metió su cuchara sonriendo una jovencita que escribía a máquina y se tocó la sien, indicando que alguien se había vuelto loco. ¿No oyó el programa de ayer? Se apiadó cariñosamente la acompañante de la extranjera, una señora con anteojos y entonación ultralimeña.
El doctor Quintero se estaba yendo de vacaciones a Chile con su esposa y su hijita Charo, y se ahogaron los tres. ¡Se ahogaron todos!, precisó la señora extranjera. El sobrino Richard y Elienita y su marido, el pelirrojo Antúnez, el tontito, y hasta el hijito del incesto, Rubencito. Habían ido a despedirlos. Pero lo costeante es que se ahogara el teniente Jaime Concha, que es de otro radioteatro, y que ya se había muerto en el incendio del Callao hace 3 días. Volvió a intervenir, muerta de risa la muchacha. Había dejado la máquina. Esos radioteatros se han vuelto un puro chiste, ¿no les parece? Un jovencito acicalado con aire de intelectual, especialidad límites patrios, le sonrió con benevolencia y a nosotros nos lanzó una mirada que Pedro Camacho hubiera tenido todo el derecho de llamar Argentina. ¿No te he dicho que eso de pasar personajes de una historia a otra lo inventó Balzac?, dijo, hinchando el pecho con sabiduría, pero sacó una conclusión que lo perdió. Si se entera que lo está plagiando, lo manda a la cárcel. El chiste no es que los pase de una a otra, sino que los resucite, se defendió la muchacha. El teniente Concha se había quemado mientras leía un Pato Donald. ¿Cómo puede ahora resultar ahogándose? Es un tipo sin suerte, sugirió el jovencito acicalado que traía mis papeles. Partí feliz, con los documentos oleados y sacramentados, dejando a las 2 señoras, la secretaria y los diplomáticos empeñados en una animada charla sobre el escriba boliviano. La tía Julia me estaba esperando en un café y se rió del cuento. No había vuelto a oír los programas de su compatriota, salvo la legalización de esos papeles que resultó tan simple. Todas las otras gestiones en esa semana de diligencias y averiguaciones infinitas que hice, solo o acompañado por Javier en las alcaldías de Lima, resultaron frustradoras y agobiantes. No ponía los pies en la radio sino para el Panamericano y dejaba todos los boletines en manos de Pascual, quien pudo ofrecer así a los radioescuchas un verdadero festín de accidentes, crímenes, asaltos, secuestros, que hizo correr por Radio Panamericana tanta sangre como la que contiguamente producía mi amigo Camacho en su sistemático genocidio de personajes. Comenzaba el recorrido muy temprano. Fui al principio a las municipalidades más raídas y alejadas del centro, la del Rímac, la del Porvenir, la de Vitarte, la de Chorrillos, 1 y 50 veces. Al principio ruborizándome, luego con desparpajo. Expliqué el problema a alcaldes, teniente alcaldes, síndicos, secretarios, porteros, portapliegos, y cada vez recibí negativas categóricas. La piedra de toque era siempre la misma. Mientras no obtuviera autorización notarial de mis padres o fuera emancipado ante el juez, no podía casarme. Luego intenté suerte en las alcaldías de los barrios céntricos, con exclusión de Miraflores y San Isidro, donde podía haber conocidos de la familia, con idéntico resultado. Los municipios, luego de revisar los documentos, solían hacerme bromas que eran patadas en el estómago. Pero, ¿cómo? ¿Quieres casarte con tu mamá? No seas tonto, muchacho. ¿Para qué te vas a casar? Arrejúntate nomás. El único sitio donde brilló una luz de esperanza fue en la municipalidad de Surco, donde un secretario rollizo y cejijunto nos dijo que el asunto se podía arreglar por 10.000 soles. Pues había que taparle la boca a mucha gente. Intenté regatear y llegué a ofrecerle una cantidad que difícilmente hubiera podido reunir, 5.000 soles. Pero el gordito, como asustado de su audacia, dio marcha atrás y terminó sacándonos de la alcaldía. Hablaba por teléfono con la tía Julia 2 veces al día y la engañaba. Todo estaba en regla.
que tuviera un maletín de mano listo con las cosas indispensables. En cualquier momento le diría ya. Pero me sentía cada vez más desmoralizado. El viernes en la noche, al regresar a casa de los abuelos, encontré un telegrama de mis padres. Llegamos lunes, Panagra, vuelo 516. Esa noche, después de pensar largo rato, dando vueltas en la cama, prendí la lamparita del velador y escribí en un cuaderno donde anotaba temas para cuentos, en orden de prioridad, las cosas que haría. La primera era casarme con la tía Julia y poner a la familia ante un hecho legal consumado al que tendrían que resignarse, quisiéranlo o no. Como faltaban pocos días y la resistencia de los municipios limeños era tan tenaz, esa primera opción se volvía cada instante más utópica. La segunda era huir con la tía Julia al extranjero, no a Bolivia. La idea de vivir en un mundo donde ella había vivido sin mí, donde tenía tantos conocidos, su mismo ex marido, me molestaba. El país indicado era Chile. Ella podía partir a La Paz para engañar a la familia y yo me escaparía en ómnibus o colectivo hasta Tacna. Alguna manera habría de cruzar clandestinamente la frontera hasta Arica y luego seguiría por tierra hasta Santiago, donde la tía Julia vendría a reunirse conmigo o me estaría esperando. La posibilidad de viajar y vivir sin pasaporte, para sacarlo se necesitaba también autorización paterna, no me parecía imposible y me gustaba por su carácter novelesco. Si la familia, como era seguro, me hacía buscar, me localizaba y repatriaba, me escaparía de nuevo todas las veces que hiciera falta y así iría viviendo hasta alcanzar los codiciados, liberadores, 21 años. La tercera opción era matarme, dejando una carta bien escrita para sumir a mis parientes en el remordimiento. Al día siguiente, muy temprano, corrí a la pensión de Javier. Pasábamos revista cada mañana mientras él se afeitaba y duchaba a los acontecimientos de la víspera y preparábamos el plan de acción de la jornada. Sentado sobre el excusado, viéndolo jabonarse, le leí el cuaderno donde había resumido con comentarios marginales las opciones de mi destino. Mientras se enjuagaba, me rogó encarecidamente que trastocara las prioridades y pusiera el suicidio a la cabeza. Si te matas, las porquerías que has escrito se volverán interesantes. La gente morbosa querrá leerlas y será fácil publicarlas en un libro. Me convencía, a la vez que se secaba con furia. Te volverás, aunque sea póstumamente, un escritor. Me vas a hacer perder el primer boletín, lo apuraba yo. Déjate de jugar a Cantinflas que tu humor me hace maldita gracia. Si te matas, ya no tendría que faltar tanto a mi trabajo ni a la universidad, continuaba Javier mientras se vestía. Lo ideal es que procedas hoy, esta mañana, ahorita. Así me librarías de empeñar mis cosas, que por supuesto terminarán rematando, porque ¿acaso me vas a pagar algún día? Y ya en la calle, mientras trotábamos hacia el colectivo, sintiéndose un humorista eximio. Y por último, si te matas, te volverás famoso. Y a tu mejor amigo, tu confidente, el testigo de la tragedia, le harán reportajes y saldrá retratado en los periódicos. ¿Y tú crees que tu prima Nancy no se ablandaría con esa publicidad? En la llamada horriblemente caja de pignoración de la Plaza de Armas, empeñamos mi máquina de escribir y su radio, mi reloj y sus lapiceros, y al final lo convencí de que también empeñara su reloj. Pese a que regateamos como lobos, solo obtuvimos 2000 soles.
Los días anteriores, sin que lo advirtieran los abuelos, yo había ido vendiendo en los ropavejeros de la calle La Paz ternos, zapatos, camisas, corbatas, chompas, hasta quedarme prácticamente con lo que llevaba puesto. Pero la inmolación de mi vestuario significó apenas 400 soles. En cambio, había tenido más suerte con el empresario progresista, al que después de media hora dramática convencí que me adelantara 4 sueldos y me los fuera descontando a lo largo de un año. La conversación tuvo un final inesperado. Yo le juraba que ese dinero era para una operación de hernia de mi abuelita urgentísima y no lo conmovía, pero de pronto dijo, bueno. Con una sonrisa de amigo añadió, confiesa que es para hacer abortar a una hembrita. Bajé los ojos y le rogué que me guardara el secreto. Al ver mi depresión por el poco dinero conseguido con el empeño, Javier me acompañó hasta la radio. Quedamos en pedir permiso en nuestros trabajos para ir en la tarde a Huacho. Tal vez en provincia los municipios fueran más sentimentales. Llegué al altillo cuando sonaba el teléfono. La tía Julia estaba hecha una furia. La víspera habían llegado a casa del tío Lucho de visita la tía Hortensia y el tío Alejandro y no le habían contestado el saludo. Me miraron con un desprecio olímpico. Solo les faltó decirme P. Me contó indignada. Tuve que morderme para no mandarlos ya sabes a dónde. Lo hice por mi hermana, pero también por nosotros, para no complicar más las cosas. ¿Cómo va todo, Varguitas? El lunes a primera hora, le aseguré. Tienes que decir que atrasas un día el vuelo a La Paz. Tengo todo casi listo. No te preocupes por el alcalde Cacaceno, me dijo la tía Julia. Ya me entró la rabieta y no me importa. Aunque no lo encuentres, nos escapamos lo mismo. ¿Por qué no se casan en Chincha, don Mario? Le oí decir a Pascual apenas colgué el teléfono. Al ver mi estupor se confundió. No es que yo sea chismoso y quiera entrometerme, pero claro, oyéndolos nos enteramos de las cosas. Lo hago para ayudarlo. El alcalde de Chincha es mi primo y lo casa en un 2x3, con o sin papeles, sea o no sea mayor de edad. Ese mismo día quedó todo milagrosamente resuelto. Javier y Pascual partieron esa tarde a Chincha, en un colectivo con los papeles y la consigna de dejar todo preparado para el lunes, mientras yo fui con mi prima Nancy a alquilar el cuartito de la Quinta Miraflorina. Pedí 3 días de permiso en la radio. Los obtuve después de una discusión homérica con Genaro Papá, a quien temerariamente amenacé con renunciar si me los negaba. Y planeé la fuga de Lima. El sábado en la noche Javier volvió con buenas noticias. El alcalde era un tipo joven y simpático, y cuando él y Pascual le contaron la historia, se había reído y festejado el proyecto de rapto. ¡Qué romántico!, les había dicho. Se quedó con los papeles y les aseguró que entre amigos también se podía obviar el asunto de las proclamas. El domingo previne a tía Julia por teléfono que había encontrado al Cacaceno, que nos fugaríamos al día siguiente, a las 8 de la mañana, y que al mediodía seríamos marido y mujer.